Muy buenas noches. Primer más se perdió en Cuba de la temporada. Una temporada que, en fin, a pesar de los pesares y del entorno que no es precisamente halagüeño, pues abordamos con el máximo de interés y la mayor vocación de servicio a ustedes, que son lo que nos inspira. Nosotros queremos que este país vaya mejor y que vaya al menos un poco bien. Tampoco pedimos demasiado, pero oiga, del peor no sacamos ninguno nada. Ninguno. Ahora, eso sí, de las concesiones, por nada, y miremos para otro lado, y ahora salir y disfrutar, y mañana, oh, la culpa es vuestra, que os habéis relajado, eso no lo vamos a pasar por alto. Eso está clarísimo. Así como que nos hagan pirulas sistemáticas. En esto de el COVID, que va a ser, como van a descubrir, el motivo de esta noche de sábado, el motivo central, cómo está la cosa, cómo está eso que mata a la gente, que le hace enfermar, que nos tiene a todos a maltraer, que no sabemos si los niños van a ir al colegio o no, que estamos todos tiesos. Bueno, ¿nos va a llevar al psiquiatra Pedro Sánchez? ¿Tendremos que ir todos al diván con el colega Iglesias? ¿O podemos hacer algo para evitarlo? Hablemos, pues seriamente, pero con rigor y con eficacia de lo que nos ocurre, y a lo mejor llegamos a conclusiones que hacen que sea un poquito más fácil doblarle el pulso al bicho, que es en lo que estamos todos, lo que queremos todos. La economía también podríamos hablar, pero hoy me interesa y mucho hacer una reflexión honda sobre qué pasa con el COVID. Estamos en la segunda oleada, ya lo vemos. Hay menos muertos, ciertamente. Hay menos hospitalizados, ciertamente. ¿No se ha llegado a una situación de bloqueo? Ciertamente. Pero podemos llegar a ella, porque luego les enseñaré los datos. Y lo de los infectados es una pirámide que sube, ¿y a dónde va a llegar? Porque claro, todo eso ya saben que viene una racha de viento y lo cambia y lo empeora. Lo hemos vivido, lo conocemos. ¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo para estar ahora así? ¿Qué han hecho nuestros mayores, aparte de darnos consignas erróneas? Yo recuerdo, los asmáticos están de enhorabuena, les felicito a todos. Recuerdo que al principio de todo esto decíamos, los diabéticos, los asmáticos, uy, los asmáticos, claro, como eso va de los pulmones, seguro que son población de riesgo. Ayer viernes, que no, que los asmáticos no son población de riesgo. ¿Quién se ha sacado eso del bolsillo? Como el rollete de los guantes. Pónganse guantes, los tirones de las puertas, los botones de los ascensores, todos como locos, del Carrefour al campo, a no sé qué, al Mercadona, buscando guantes de nitrilo, que nos aprendimos incluso el nombre de la materia. Y luego resulta que no, lo táctil no contagia. Ah, muy bien, bravo, un aplauso, gran aplauso para la comunidad científica, que todavía ahora no nos dice que los tratamientos hospitalarios con el remdesivir o con la hidroxicloroquina producen graves alteraciones al paciente. Pero eso, bueno, pues dentro de unos años ya vendrá una revista científica, por supuesto anglosajona, y nos dirá que fuimos unos bobos, que no supimos verlo, y así carita, tita, como estos del King's College, que nos han enseñado que hay 6 clases de afectación del COVID. Aquí, por lo visto, o no se sabía o nadie lo hizo valer. Les presento a nuestros invitados. Tenemos mucho tajo sobre la mesa, así es que voy a ir deprisita. Don Antonio Burgueño, doctor Burgueño, conocido por la audiencia de tal manera que no hace falta que le presente. Buenas noches, don Javier. Profesional de la medicina, que hace gala de haber sido médico rural, lo cual le honra, que conoce muy bien la asistencia primaria, que es buena parte del problema, y que seguramente, digo yo, estará bastante de acuerdo conmigo en que no hemos hecho nada en el tiempo que hemos tenido este tema a disposición para que pues, tengamos rastreadores, tengamos cruces, mapas de no sé qué y de no sé cuántos, que no tenemos y que estamos pues, más perdidos que un turco en la neblina, combatiendo con un rollo que es muy pesadito y que es muy redundante. Ya somos un ejemplo de lo que no hay que hacer en toda Europa, aunque nuestros gobernantes digan lo contrario. Don Carlos Berbell, muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. Director de Confilegal y verso libre del periodismo, que no se casa con nadie. Y hay una parte del programa muy centrada en qué ha pasado con los que reivindicaban querellas, demandas, iniciativas y tal. ¿Les han dado cloroformo a todos? ¿O les han comprado? ¿O les han puesto unos fiscales Torquemada que lo exterminan todo? Ya nos ilustrará usted porque
esta es una de las cosas que uno echa a faltar. Dice, oye, que los expertos no existían. Bueno, pues los colegios de médicos estarán bramando y echando humo. Pues no, pues no. Ah, que nos tomaban el pelo con aquello otro. Dice, pues, ¿habrá una especie de revuelta social? Pues tampoco. En fin, sigo. Doña Rocío Oya, muy buenas noches. Buenas noches. Doña Rocío Oya es portavoz de ANACOVID, Asociación Nacional de Víctimas del COVID, y es periodista. Muy buenas noches. A ver si usted nos aclara también qué pasa con esas cosas de las que esperábamos algunos, quizás los más buena gente, que la justicia tomara el asunto por su mano y empezara a repartir, ¿verdad? Tampoco parece que por ahí haya grandes novedades. Y, en último lugar, pero esto no es un orden que tenga que ver con nada, don José Alberto Echevarría. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Don José Alberto es secretario general de la Federación Empresarial de la Dependencia. ¿Cómo están las cosas en la dependencia? Pues digamos que con una calma tensa. ¿Ha habido algún incidente? No... Sí, está habiendo incidentes, lógicamente muy menores, pero se puede decir que a nivel general las residencias ahora mismo son espacios seguros. Pero hablaremos de lo que haría falta. Sí, por supuesto que sí. Tampoco es que haya hecho mucho lo ajeno a las empresas de las residencias en que tengamos la garantía y la seguridad de que ahí no va a haber problemas, ¿no? Más bien lo han hecho ustedes, creo. Efectivamente, efectivamente. Acopiar materiales, tener unos protocolos estrictos, todo eso. El Ministerio Digamos que el Ministerio ha estado escondido o desaparecido. Desde luego salió el 18 de marzo diciendo que se hacía cargo de todos los temas de la dependencia, de los servicios sociales, de las residencias, porque era competencia suya. Habló, creo que incluso de 300 millones para dedicarlos para reforzar todo esto. Ni ha habido reforzamiento, ni ha habido 300 millones. Y aquí hemos ido haciendo lo que, con la profesionalidad que nos caracteriza, hemos podido hacer los empresarios. Bueno, arrancamos, doctor Burgueño. La situación de salida, podíamos ponerla... hay un gráfico que quiero que vean, lo van a ver varias veces porque merece la pena. Es un gráfico de la primera oleada y de la segunda oleada, de lo peor y lo de ahora. Cerrado a finales de agosto, ahí lo tienen en pantalla. Lo que verán arriba son el número de casos que tuvimos y que tenemos, y lo que verán abajo son los fallecidos que tuvimos, lo rojo, que tuvimos y que tenemos. Como ven, es evidente que ahora no hay una mortandad como la que tuvimos. Sin embargo, como ven, es evidente que tenemos unos niveles de infectación que pueden llegar a ser tan elevados como los que tuvimos en su día. No lo sé, esto lo dirá el tiempo. La mortandad está claro, que ha bajado radicalmente. Estamos en un porcentaje del 0,40%. ¿Y cómo estuvimos? Pues para mayores de 60 años llegamos a estar en un 2,18. Bueno, pues eso ha mejorado, es verdad, pero nadie termina de explicarse qué ha hecho que el virus sea diferente en esta segunda oleada, como así parece. Y luego hay un tema, y ya le paso el balón a usted, doctor Burgueño, pero hay un tema que quiero que vean también, porque al gobierno le dolió muchísimo, y a mí todo lo que le duele al gobierno, a mí me alimenta. El diario El País certificó que durante la primera pandemia se habían producido, estos que van a ver ahora, 44.868 fallecidos. No le quedaba otra al director del diario El País, porque así lo decía el Instituto Carlos III, con eso que llaman el MOMO, que es el seguimiento monitorizado de los fallecimientos y todo eso, y al final lo reconocieron. Bueno, para ayudarles a calibrar la cuestión, ¿cuántos han muerto en la segunda pandemia? Pues la respuesta a esa pregunta también se la puedo dar, la van a ver luego, 2.500 personas, que no son pocas, ¿eh? Así a tonto modorro resulta que 2.500 han caído en lo que podemos llamar esta segunda oleada. ¿Usted se explica la situación, don Antonio? Bueno, me explico la situación y creo que todos debemos tener claro que la gráfica, que es muy exitosa y además es muy impactante, es una gráfica basada en los datos del Ministerio. Pues sí, vamos. Pero, absolutamente. Lo que pasa es que el Ministerio no contaba los casos como los cuenta hoy. Que tampoco es que los cuente perfectamente, pero en esa primera subida, esa cumbre, ahí está
todos los PCRs que se hacían, pero no estaban todos los infectados. Tan solo estaban los ingresados en los hospitales, porque prácticamente nadie que quedaba en su casa con la sospecha bastante fehaciente de tener una enfermedad, o la enfermedad de la COVID, pues no le mandaban para hacer la PCR. Por lo tanto, costaba mucho trabajo hacer una PCR, incluso hasta los hospitalizados. Cierto. Por lo tanto, y no se contaban los asintomáticos. Claro, y tal. en estos momentos las cosas se están haciendo racionalmente, casi racionalmente, de una manera diferente, y por lo tanto en estos momentos estamos abundando en hacer PCRs. Y hoy la gráfica es de prácticamente todas las PCRs positivas, que son desde luego infectados y que son asintomáticos, en algunas zonas hasta el 60% asintomáticos, presintomáticos muchos de ellos y muy pocos ingresados en los hospitales. Por lo tanto, la gráfica de la cuenta que ha hecho el Ministerio nos induce a esta barbaridad de ponerlo en paralelo, pero no estamos en las mismas circunstancias. Esa es mi opinión. Sí, sin embargo, las estadísticas los estadísticos sí que han trabajado. No sé si los otros han trabajado tanto, pero los estadísticos os puedo asegurar que no han parado en agosto. Hay unas diferencias muy relevantes entre una comunidad autónoma dentro del mismo país y otra. Los protocolos, los tratamientos, las incompetencias, las tardanzas, las carencias de medios son iguales para todos, más o menos. Podemos decir eso, ¿no? Sin embargo, los resultados son muy diferentes. Mientras, por ejemplo, hay un rebrote muy fuerte, con pocas víctimas, pero bastantes infectados, pues, en comunidades bien distintas como el País Vasco o Madrid, pues resulta que en Baleares hay un pico de casos mucho mayor, ahora bien, mayor incluso que en la primera oleada, ahora bien, es menor el número de fallecidos, claramente. En Aragón que ha sido protagonista, aunque al gobierno solo le interese Madrid, Aragón ha sido la comunidad protagonista en agosto. ¿Qué pasa en Aragón? Pues que hay muchísimos más casos en esta segunda oleada que en la primera y algún pico serio de mortandad. En cambio, en Cataluña, podría ser que, pues, por razones de similitud sociológica con Madrid, aunque no les guste a los del fútbol, pero es la verdad, si hay dos poblaciones que se puedan comparar en hábitos, con formación incluso, son la de Barcelona y la de Madrid. Bueno, pues al contrario que en Madrid, en Cataluña los infectados son una meseta, una curva muy estable, muy robusta, pero continua, no son como la pirámide que han visto en España y que coincide absolutamente con la de Madrid. ¿Cómo se explica toda esa diferencia en el efecto de la segunda oleada, doctor? Bueno, la característica de los enfermos no es la misma. En estos momentos, las circunstancias primero, el virus en estos momentos es menos virulento. Eso que se esperaba que cuando llegara el verano iba a ocurrir, naturalmente que ocurre. El virus tiene sus reglas biológicas y con el calor y la más alta humedad que tiene precisamente la atmósfera en este tiempo, pues el virus se transmite peor y además vive menos por las horas de sol. Bueno, esto hace que las personas que se están infectando son personas de una edad media mucho más baja. El virus se cebó tremendamente con las personas mayores por desprevenidas y porque estaban absolutamente fuera del foco de las prevenciones que había hecho el Ministerio y creo que todas las comunidades autónomas, y por lo tanto se cebó en personas mayores de 60 años. Y los fallecidos menores de 60 años, pues en la primera oleada, en Madrid, por ejemplo, no pasan de 1000. Es decir, son muy inferiores.
Las residencias de tercera edad no habían sido preparadas, no estaban alertadas, no se estaban las ayudó. preparadas. Y, perdón. Que no se las ayudó tampoco. No, es que ni se les alertó. O sea, no se les alertó y además pues estaban en las circunstancias en las que está el sistema sanitario español con la primaria, en las que carecen de médico. Es decir, son personas las que están dentro de las residencias, tienen médicos en los hospitales, pero no tienen médicos en las residencias. El médico del sistema. Algunas residencias se esfuerzan en tener médicos que, por cierto, cuando llegó la epidemia, por una razón o por otra, algunos quedaron, pero muchos, no querría dar datos, pero evidentemente muchos se encontraron con trabajos fuera y desaparecieron. Por lo tanto, las residencias fue un sitio donde se cebó el virus. Las residencias eran personas mayores de 75 años, pero es que las mayores de 60 en la sociedad también lo fueron. Y ahora las residencias han aprendido, las empresas han estado mucho más preparadas y son casos muy aislados los que consigue el virus entrar en ellas. Y no es solo eso, sino que las personas mayores se están dando cuenta de que sus nietos pueden salir, pueden contagiarse, casi no les pasa nada. Evidentemente les pasa que en algunos son positivos, pero no enferman y ellos tienen que cuidarse. Por lo tanto, estamos en una situación en la que la sociedad ha aprendido bastante, gracias a medios que se les informa correctamente y se está cuidando mejor que antes. También la mascarilla y otras cosas. Bueno, de la mascarilla hablaremos porque luego va y resulta... tenemos opiniones no, es que va y resulta que en países donde no es obligatoria y donde la gente pasa de la mascarilla no hay contagios. En cambio aquí, donde no ves a nadie que no lleve la mascarilla, aún en el metro, pues mira la que tenemos. Por alusiones respecto a las residencias geriátricas, Echevarría. Sí, efectivamente. Yo creo que lo ha dicho muy bien. No se nos previno. Ya se sabía por cómo venía evolucionando la pandemia en China y lo que estaba pasando en nuestra vecina Italia. Se sabía perfectamente y no se nos aisló, que es lo que se tendría que haber hecho. Se sabía que las personas más vulnerables eran personas mayores y además con ciertas patologías, o sea, la población diana de una residencia. Las residencias están personas mayores, pero además muy vulnerables por muchísimas circunstancias. Y no se aisló. Muchas residentes quisieron aislarse y los residentes tienen derecho a recibir las visitas de sus familiares. Nos hace falta una normativa. Pero es que a raíz de que entra la pandemia en una residencia, no se nos dota bajo ningún concepto. No se nos da los medios, los equipos de protección individual. Pero mucho más grave es que nuestras empresas compran estos medios y los compran al extranjero y nos los retienen. No nos permiten dotarlos. Intentamos, ante casos de contagios en las residencias, hacer las correspondientes derivaciones hospitalarias y tampoco se nos permite. Pedimos, oye, ya que no nos permitís que vaya el residente al hospital, mandarlos la medicación que vosotros estáis poniendo en el hospital, que con nuestros médicos, con nuestro personal sanitario, que está para cuidar, no para curar. Nuestro médico no puede recetar, no puede hacer una derivación, pero sí está para apoyar al residente, para ese cuidado que el residente necesita. Y en esto voy a insistir bastante, porque una residencia no es un hospital, no es un espacio sociosanitario, es la casa del mayor con un alto grado de especialización. Como decía, les pedíamos la medicación y se nos mandaba paracetamol y opiáceos, morfina. Es lo único que se nos mandaba, un paliativo. Don Carlos. No, pero es curioso todo esto. Nosotros en Confilegal hemos hablado y hemos recogido diversos estudios, y uno de ellos hechos por Fernando Blanco, que es un famoso abogado especializado en seguros, venía claramente en la historia que desde prácticamente el 24 de enero estábamos avisados, nos estaba avisando el Centro de Epidemiología de la Unión Europea en Estocolmo, y a partir del día 13 tiene una reunión, el día 13 de febrero tiene una reunión los ministros de Sanidad en Bruselas, en el cual ya se avisa de lo que se está viniendo encima, el 13 de febrero, y luego incluso el 6 de marzo, 2 días antes de la famosa
manifestación, tuvieron otra reunión en la cual volvieron a ratificar que lo que nos venía encima era gordísimo. Y nuestro ministro, Saborí, ya ha quedado retratado en ese sentido, se dio por enterado de que sí, lo que venía, pero decía que estábamos preparados para ello. Es decir, a ver... Estaba en el filosofare. Sí, pero el problema es que te das cuenta que si te analizas lo que ha ocurrido es que o no se ha enterado o no ha querido enterarse, pero lo que se avecinaba desde la Unión Europea nos venía desde enero, con lo cual nos ha llevado por delante todo esto. Ahora, el problema que tenemos ahora mismo es otra vez lo que Enrique Badía escribió en su tesis doctoral. Esto es una dirección ocurrente. O sea, según se nos va ocurriendo, vamos respondiendo. Sí. Y esto es muy peligroso porque lo que hay en juego son vidas, vidas humanas. Con un sesgo criminal. Porque cuando uno asume una función pública tan importante como ser ministro de Sanidad, tiene que dejar a un lado las exigencias ideológicas. Y a mí me conviene el feminismo radical, o me conviene el simular que aquí no pasa nada, o me conviene... No. Tiene una obligación mayor, que es atender, si eres ministro de Sanidad, pues por la sanidad de todos los contribuyentes y no contribuyentes de ese país. Esa es la pesada losa que llevas sobre tus espaldas. Tú no puedes hacer, ahora sabes que me conviene redondo, ¿qué me conviene? Escóndete tras las autonomías y mariquita el último, que es lo que estamos ahora. A ti, por mucho que te convenga, vamos a ver, aquí hubo una cosa, nos vamos a ir a publicidad, pero permítanme que la cuente. La Comunidad de Madrid, que es, con errores y con éxitos, de los pocos que han repartido gratis algo, por ejemplo, mascarillas, se las fueron a buscar a China. Compitieron con un mercado complicadísimo. Las trajeron en un avión aquí y les cambiaron la ruta y en lugar de aterrizar en Torrejón, que parecería pues, un poco lo ocurrente, ¿no? lo suyo, los mandaron a Zaragoza. ¿Y saben qué pasó en Zaragoza? Que el avión descargó, pero que aquello no pasó a aduanas. Y aquello se quedó de viernes, sábado, domingo y lunes hasta que el martes, supongo que por carretera, no lo sé, pero llegó el material adquirido a un precio de locos en China por la Comunidad de Madrid. Eso de ponerse la zancadilla cuando el tema es como es criminal. Engañar con el número de muertos, oígame, por favor, ya está bien. El que no se conozca el nombre de esas personas, en Italia, en Francia, lo conocen, lo saben. En Estados Unidos incluso saben a qué se dedicaban, en qué ciudad vivían. Oiga, es que esto que no es conveniencia de Iván Redondo y de Peter Sánchez, y como no es conveniencia, la salud pasa a ser secundaria y lo relevante es el interés partidista, el sesgo ideológico y el fanatismo ideológico. Eso no solo afecta a la izquierda española, probablemente también a la derecha, pero así no se es un buen servidor público. Nos vamos a publicidad, apenas unos minutitos y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos aquí de vuelta. Doña Rocío Oya, ¿qué decís las víctimas asociadas en vuestra asociación? ¿No tenéis la sensación de haber pasado al territorio del silencio? Bueno, habéis hablado de la frialdad con la que se están tratando a los muertos, a las víctimas, a las familias, porque casi no sabemos nada ni de perfiles, ni de nombres. La gente se está olvidando, simplemente es un número objetivo, va subiendo y nadie dice nada. Entonces, es obvio que es necesario este tipo de asociaciones que den voz, que seamos portavoces del sufrimiento que ha pasado en la sociedad española, que es muy grave y que se está perdiendo, la gravedad se está perdiendo, se está alejando y solamente se está hablando de la política, de lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Lo que nosotros estamos centrados ahora mismo es en saber qué está pasando, por qué una segunda oleada, por qué no se ha resuelto, si la primera fue tan grave, la segunda, ¿qué ha pasado? Una de las consecuencias de la mala gestión es la falta de recursos en los aeropuertos. En Alemania, el 40% de los contagiados en esta segunda oleada, entre comillas, dicen que viene por vía aérea. En España, solo un 3,3%. Aquí vemos la falta de recursos que se ha destinado a los aeropuertos. Por otro lado, los rastreadores. En Madrid y en Cataluña, las comunidades más afectadas a día de hoy, suman 14 millones de personas, ¿no? Bueno, pues ahora solo hay 400, 500 rastreadores, cuando lo que le correspondería serían... En cada una.
No, en total general. son 500. Lo que les correspondería entre los dos son 4.000. Son 30 rastreadores por cada 100.000 habitantes. Entonces, la negación, la falta de responsabilidad política es lo que nosotros intentamos dar voz a las víctimas, porque lo único que queremos es devolverles la justicia, la dignidad que han perdido, y nadie les está haciendo caso. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, pues que podemos responder, pero lo tenemos que hacer de una manera pausada y tenemos que enfriarnos. Tenemos que ver objetivamente cada caso. Se está hablando que hay mucho silencio por parte de las víctimas. Bueno, es que nosotros no nos queremos adelantar mediáticamente para salir diciendo hemos puesto tantas querellas como queríamos. No, queremos hacerlo un estudio individualizado, porque cada caso puede llevarnos a 1000 situaciones y entonces tenemos que hacerlo. Es una aglutinadora de información ahora mismo. Cada caso tiene que ser distinto y nuestro departamento de abogados está estudiando caso por caso y cómo se pueden clasificar, básicamente. Bueno, volveremos luego al elemento reivindicativo o de queja o de querer que queden claras las responsabilidades de quién y de cada uno y de las faltas de toma de decisiones. De todo ha habido y a porrillo en todo lo que llevamos en estos últimos 9 meses desde que empezaron los primeros casos, que fue en diciembre del 19, quiero recordar, porque hay un servicio exterior, ¿saben ustedes? Hay unos informes que ahora mismo no se conocen, pero cuando los pida un juez saldrán de un sitio que es donde están los espías españoles. Y los espías españoles tengo el mismo respeto por ellos que por los de otro país. Y seguro que hay informes del CNI a propósito de la situación en Wuhan y de lo que por allí se decidía y se veía. Y habrá informes también de lo que pasaba en Italia, claro que sí. Además que somos países hermanos, y de cómo huían despavoridos los milaneses y los turineses a Madrid y a Barcelona y entraban como Pedro por su casa por las puertas, como ahora entran los de Bolivia y los de Perú. Y en Bolivia, por ejemplo, se muere la gente en la calle, pero hay un vuelo diario y ahí entran y salen, o de Argentina o de Brasil o de Estados Unidos, Nueva York, da igual, entran y salen. Hay un tío que les mira y dice, no parece que esté enfermo, que pase. Le toman la temperatura y le hacen firmar un papelito que dice que no tiene COVID. Pues bien, eso es lo poco que hemos hecho en el control de esas personas, pero seguimos sin tener un mapa que dibuje la situación de gravedad y por qué ha sido tal. Por ejemplo, nadie sabe cuál es la comunidad que ha tenido mayor mortandad por habitante de España, o apenas se sabe, porque se quitan el muerto, el mochuelo de encima unas con las otras, y las culpas, ya saben, Emiliano García Paje, la culpa es de Madrid, que es el vecino de al lado. Bueno, vamos a ver, todas esas cosas contribuyen a que el ciudadano esté de los nervios porque no sabe si es que la gente no tiene interés por informarle correctamente, si es que los que deben organizarle la vida son tan malos que no se saben poner los zapatos solos. Y entonces se preguntan, oiga, ¿y mis administradores? ¿Y mi administración pública? Y los funcionarios del cuerpo de funcionarios, no los políticos, no. La directora general de salud, no, es que ya es política también. Bueno, vale, pero no sé, habrá alguien, algún director de algo que diga, no, esto se tiene que hacer. No, todo está en manos de políticos, todo, la vuelta al colegio. ¿Ahí opina alguien que no sea político? No. Pues así nos va el pelo. A los colegios profesionales. Bueno, como todos están en manos de la política, también, pues tampoco van a abrir la boca y a decir, oiga, porque hay muchas dudas de si los médicos, que son héroes, ¿no?, que se han arriesgado, no lo pongo en duda, sí, pero aquí ha habido tratamientos por teléfono, ¿eh? Aquí ha habido negativas a ingresar a gente por tener más de 80 años. A los de las residencias, los políticos les decían ni los lleven, ni al centro de salud. Pero los que tenían la suerte de vivir con hijos o solos, que iban, les decían, no, para usted no vamos a tener aquí remedio, ¿eh? Tela. ¿Cuántos fallecidos ha habido en las residencias? Calculamos que por encima de 27.000. Por encima de 27.000. ¿Hubiera podido resistir este país 27.000 escolares fallecidos? No, tuvimos... Entonces, hay una sociedad que tiene unos valores éticos que dicen, 80, ya estás amortizado. ¿Esto es aceptable?
¿De verdad queréis que vuestros hijos crezcan en ese estercolero moral? Yo particularmente no, y supongo que vosotros tampoco. No, Pequeño. yo creo que no solo es grave que sean 27.000, es que es tan grave que los 27.000, desde luego, le han dado licencia de enterramiento o licencia de incineración por un certificado médico. Pero el certificado médico ha llegado en muchísimos casos sin que ese médico haya visto al fallecido, al paciente en sus días. Es decir, aquí en España se organizó una batalla enorme porque 63 militares murieron en un accidente aéreo en el Yakolev. Yo no digo en qué circunstancias fuera, si era el mejor avión y el mejor piloto del mundo. Yo digo que los 63 militares que fallecieron en una realidad, y se armó una épica porque un médico militar, general militar, certificara la defunción de los 63 fallecidos. Pero ¿cómo puede certificar el fallecimiento de 63 militares que estuvo firmándolos al lado de ETA? Y aquí se han firmado defunciones sin ninguna causa. Pero vamos a decir además que es que los únicos fallecidos de COVID que ha reconocido la administración pública son los que tenían PCR. Los demás no han muerto por Están en el COVID. limbo. Por lo tanto, y además ahora no se podían hacer autopsias, pero es que la mayor parte de ellos en estos momentos están incinerados. O sea, habrá que movilizar a la sociedad para decir que en el COVID y en el entorno del COVID han fallecido en España 50 y tantas mil personas. Esa es la realidad. Pero, Carlos, fíjate, habló Barbacid y abrieron los centros de investigación que hasta el momento estaban cerrados, porque el bueno de Barbacid decía que no tiene nada que ver con el tema virológico. Pero dijo, oiga, ¿pero por qué paran la ciencia? Si ahora es cuando necesitan más que nada que todos los centros de investigación estén abiertos. El tema de los forenses y de las autopsias, hasta que Cabrera, que es uno de los más eminentes forenses que tenemos, dijo, pero ¿quién demonios ha ordenado que no se hagan autopsias? Pero si la autopsia es un elemento central, nuestros investigadores viven de los resultados de las autopsias de Italia. Pero como aquí se trataba de deshacerse de las pruebas, según parece. Aquí tuvieron miedo en temas de autopsias, y me consta porque me lo han contado, tuvieron miedo de hacer autopsias por el riesgo de contagio. Ahora, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal que están construyendo aquí en el Fuer de Madrid, en el Donut, tienen, me parece, 1 o 2 salas especializadas para ese tipo de historias. Había auténtico pánico, horror en determinados médicos por tocar a estas personas muertas. Hubo una nota de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, sí, señor, en la que invitaba a decir que no se tenían medios para hacer autopsia. Sí, señor. O sea, eso es oficial. Sí, eso es completamente oficial no, porque una sociedad científica no es lo oficial. Pues un gran servicio a la sociedad dieron. Esto es. Porque digo yo, si en Italia se hacían, bastaba con enviar a unos a ver cómo en las Italia hacían se en hicieron, Italia, ¿no? en China se llegaron a hacer, en Estados Unidos han hecho, y es el sustrato de una Francia enfermedad. Se han hecho, y en Inglaterra. Y... Porque es el sustrato del conocimiento de una enfermedad compleja, muy compleja, que afecta a nervios, que afecta a los vasos fundamentalmente, y que quedarse solo con la clínica, y que por qué esta persona tiene falta de olfato, y por qué aquella tiene problemas de trombosis cerebral, y por qué todo esto, es quedarse con una ignorancia como si estuviésemos en el medievo. Fíjate, ese papel del que tú hablas, doctor, además lo distribuyó, si me lo recuerdo, el Ministerio de Sanidad, si me lo recuerdo. A mí me llamó muchísimo la atención, porque dice, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Está diciendo a todos los médicos prácticamente que cierren el ataúd
y tiren para adelante. Y es lo que han hecho prácticamente todos. Es decir, a ver, yo doy fe de que en ese momento, cuando se tomó esa decisión y demás, el terror era como si tuviéramos la peste negra. Cualquiera que tuviera algún tipo de relación con los enfermos, evidentemente podía estar condenado a muerte porque estaban cayendo como chinches en aquel tiempo, y perdón por la expresión, pero fue así. En un momento dado ya que había una Era un sensación... enfoque que había salido del ministerio. Sí, completamente. Ese enfoque sale de la concepción que tiene el señor Simón, que ahora ha cambiado, naturalmente, ahora habla de los asintomáticos, ahora habla de los asintomáticos, pero el señor Simón, el doctor Simón, estaba esperando un ébola. El contagio del ébola no tiene nada que ver con el contagio de un virus respiratorio. Y como un ébola, con una gotita de sudor en la piel, naturalmente que contagia. Por lo tanto, el menos contagioso de todos los restos que ha podido tener una persona es precisamente el cadáver, y el cadáver limpio, el cadáver que se ha lavado, porque el cadáver no respira. Pero evidentemente eso es que solo se transmite de una forma. Y ellos estaban pensando en otra, porque sale del ministerio un concepto de que estamos esperando un enfermo que se va a morir, que viene muy enfermo a una de nuestras entradas, digamos, por aire, porque si viene por tierra no llega vivo. El problema de la credibilidad pública es que ese mismo señor ha dicho 8 días antes: yo le diría a mi hijo que hiciera lo que quisiera, que fuera a la manifestación o no fuera, tanto da así. Y 8 días antes que eso había dicho: buah, si acaso habrá uno o dos infectados, nada, tranquilos, no pasa nada. Y luego se armó un lío con las mascarillas, que un día con Pedro Duque, otro gran invento, el astronauta, que espero que felizmente se vaya a la agencia del espacio de no sé qué país pequeño, casi se ahogan poniéndose la mascarilla. Y la mascarilla no es útil, porque no había. Ese es el interés político. La mascarilla era para los infectados. Claro. Llegó a haber una nota en todos los autobuses en el que decía: ¿quién tiene que llevar mascarilla? Si usted sospecha que tiene la enfermedad, póngase la mascarilla. Es decir, esto es útil para los infectados. Naturalmente, los infectados asintomáticos, pues, toda persona que lleve una mascarilla, es que usted cree que está enfermo. Yo me bajo del autobús, hasta el conductor se baja del autobús. ¿Pero por qué? Porque va usted con una mascarilla. Está usted delatándose como enfermo. Eso era, yo lo tengo recogido, no tengo, esa fotografía la tengo recogida, del aviso que sale del ministerio. Por lo tanto, pasar de decir: no, lleve usted mascarilla, porque aunque usted se cree sano, puede usted estar enfermo, asintomático, y puede usted contaminar. Y una de las formas de aminorar el contagio, riesgo cero no existe en esta enfermedad, es llevar mascarilla. Doctor. Pero incluso al aire libre, como lo está poniendo el gobierno, porque somos el único país en Europa que tenemos la mascarilla obligatoria y tenemos más contagios que en toda Europa. A lo que nos conduzca el magnífico conductor que tenemos. Al aire libre, circulando y viendo a 10 metros a la persona más próxima y andando por el Retiro, llévate la mascarilla de la mano si es que no te viene un policía y te dice que hay que llevarla puesta. Pero es que es racional. Ahora, la mascarilla está basada en que puede parar algo. Sí, en espacios cerrados es obvio. Sobre todo las más finas, que se paran en esa dificultad. La explicación está muy bien, pero a mí no me contesta que los países con menos problemas de segunda oleada sean los que no llevan mascarilla. Pero esos países, Javier, esos países tienen algo que anoche nos delataron jugando los jugadores del Barcelona, de España versus los jugadores de Alemania, en que tenemos un hábito en España de estar próximos. Somos muy tocones, ¿verdad? Vivimos próximos. Ya. Tenemos una cultura de la proximidad y la cultura del alejamiento.
Y la cultura del alejamiento no está en nuestros países Bueno, esa nuestra es una cultura es muy parecida a la italiana, a la portuguesa, a la francesa, a la griega. Y la no portuguesa has dicho, 300 muertos llevan, sumados, mal sumados en Portugal. Bueno, pero Italia, Grecia, Francia, países mediterráneos que al Italia final... has dicho, a Italia se le han acabado los muertos en la segunda oleada, no tienen. Oye, si es que Es de que verdad... nuestra cultura de proximidad tampoco nos contesta por qué nosotros estamos con muchos más contagios. Lo que creo es que hay ciertas medidas que no hemos tomado, que no hemos copiado de los países con los que sí que está funcionando, como es aeropuertos y rastreadores, pero el tema proximidad a mí no me contesta. Porque no tenemos confianza en nuestros gestores de la pandemia, fundamental. ¿Quién se crea Simón? ¿Quién se crea el filósofo Illa? Yo tengo que hacer ciencia. Y que estando de acuerdo con todos ustedes, tengo que decir que Portugal tiene 1.800 fallecidos y Andalucía tiene 1.500. Es decir, el problema está en que este virus está encaprichado en determinadas zonas. ¿Por qué? Pues porque esas zonas son mucho más propicias a que el virus tiene menor virulencia, las zonas marítimas se ha demostrado en todos los sitios y más cálidas se ha demostrado que es menos virulento y por lo tanto Andalucía no ha tenido la misma incidencia que ha tenido Madrid y que ha tenido Barcelona, aun siendo marítima Barcelona. Pero las circunstancias son diferentes. Bueno, doctor, vamos a dedicarle a esto muy poco tiempo. Es el asunto del negacionismo. Lo vamos a resolver con una imagen. Van a ver en una imagen un pulmón sano y en la otra uno de alguien gravemente enfermo por COVID. Eso que ven a la derecha es prácticamente transparente, ¿correcto, Virus. don Antonio? Sí, sí. Y lo que ven a la izquierda llama... es la destrucción celular que ha producido el virus en un enfermo grave, eso sí, del COVID. Así es que las cosas hay que tomárselas en serio. El vidrio deslustrado, como se Bien, llama. y se lo voy a poner varias veces, a ver, mis queridos compañeros de control, eso además es rígido. A discreción, porque está bien que la gente, esto de que no tenemos que ver los muertos, ni el dolor, ni el padecimiento en los hospitales, que está en la esencia de la segunda oleada. La primera oleada se construye sobre la base de decir a la gente joven, sois indestructibles, muchachos, con vosotros esto no va, esto va con los ancianos. Claro, y encima apoyaos en un Sánchez que les dice a los españoles, disfrutar, salir, gastar. No dijo emborracharos, pero casi se quedó en la puerta. Oye, eso duró 15 días, porque a los 15 días resulta que el mismo tío les dice a los españoles, vuestro relajamiento es el culpable de la situación grave que tenemos entre manos. Ah, que parece incomprensible. Bueno, pues vamos a verlo para que no quede en duda. Pues eso, ventilar ahí, hay que... Tenemos Les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano y por ello invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días, que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía. Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya, a finales de junio y en adelante. Bueno, después de esa recomendación, pues nada, al cabo de un mes dice que no, que la culpa es de los ciudadanos, que los ciudadanos se han relajado en las medidas tomadas. Y uno dice, oiga, vamos a ver, ¿es que por la calle no veis a gente con mascarilla? A los que no, todos la llevan, todos la llevamos. Sí. Todos hacemos lo que nos dicen. Yo creo que hay una situación de ejemplaridad de la sociedad española en todos sus aspectos. Hombre, de acuerdo, sí, alguna vez ha habido algún cumpleaños, alguna vez ha habido... Vale, sí, bien, bueno, pero eso es poca cosa. Si hay buen rastreo, que tampoco lo ha habido, si hay un buen mapa del virus y de... en fin, yo creo que hasta se titubean los tratamientos, porque, ¿saben ustedes? Este es el país que gana en todas las estadísticas de mala gestión de esto. ¿Saben ustedes que hay un elemento que es de los que más puntúan, que es el tiempo de estancia de los enfermos ingresados en hospitales en las UCIs?
campeones del mundo. Nadie sabe dar una explicación de por qué esto es así, pero es así. Yo hasta llego a pensar que es que los tratamientos pues no están del todo organizados, doctor, no lo sé. Pero... No, eso sí que hay una razón técnica importante. No tenemos los que han tenido la suerte de llegar a la unidad de cuidados intensivos, tenemos una tecnología y una forma de tratar a los enfermos que la mortandad en UBI no ha sido de las peores del país, sino del mundo, sino de las mejores. Quiere decirse que la estancia media de un enfermo en la UBI depende del óbito, depende de cuántos han fallecido, que acorta obviamente la estancia media. Aquí se ha prolongado hasta 4 y algunos han estado 5 meses en la UBI, lo cual genera una tecnología para que ese enfermo se ha hecho con unos tratamientos se ha dado muestra de estar en la mejor línea del mundo con circulación extracorpórea, con respiración extracorpórea, cambiando a los enfermos de posición. Tengo que decir que a favor de eso, la estancia media en los hospitales, naturalmente que sí es más alta, pero no la estancia media en UBI. La estancia media en UBI está basado en la patología que ha habido en las UBI. Y esta patología que ha habido en las UBI ha sido mucho más grave que la media, probablemente en Estados Unidos. ¿Y qué explica que la estancia hospitalaria sea más larga? Pues una razón muy simple, el que nosotros hemos seleccionado de una forma... la epidemia ha seleccionado los más graves. Los más leves no se han podido ingresar. Los más leves han quedado en casa. Y por lo tanto, pues hemos tenido una selección adversa en ese sentido. Porque en todos los sitios ha funcionado la hospitalización de un enfermo en casa y podía ir el médico de cabecera, el médico de primaria. Pero aquí no ha ido el médico de primaria en toda España. No puedo decir nada más que en toda España. Bueno, no ha aparecido yo me fío... ni en las residencias ni en su casa. Bueno, es que las residencias es una casa. Es una casa... No, y primaria, que es nuestro lazo de unión, nuestro nexo de unión con el sistema sanitario, ha desaparecido completamente. Claro. Pero tendremos que tomar medidas sobre ello también, porque ahora uno de los primeros pasos que se debería hacer sería reforzar primaria. Pero sin embargo, primaria está colapsada. Totalmente de acuerdo. Deberíamos hacer, y tú lo estabas apuntando antes, y creo que es fundamental, hacer un mapa de cuál es el grado de inmunidad en las residencias, para conocer, vamos a ver, cuántos han pasado por la seroprevalencia, cuántos han pasado el virus o no, porque eso es por definición. Digamos que tendremos menos cuidado con ellos, nos centraremos los cuidados a los que lo han pasado y además los tendrán que atender a los trabajadores que también lo hayan pasado. A cada residencia sectorizar la residencia correcto, mejor. Correcto. Eso es fundamental y no se está haciendo, no se está reforzando primaria. O sea, nosotros como empresas, como centros, como residencias, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y por eso he dicho, somos espacios seguros, pero siempre como haya un rebrote serio, necesitaremos a sanidad y ahí tendrá que estar en primera línea de batalla, será primaria, que no está. No contamos con este mapa para saber quién ha pasado o no, quién puede tener una cierta inmunidad o no, pero entre residentes y entre trabajadores. Estabas comentando tú lo de los niños. Un país que puede soportar más de 30.000 fallecidos en residencias, no creo que hubiera aguantado ni un 1% en niños. Este país se lo tiene que hacer mirar, pero se lo tiene que seguir haciendo mirar porque no está adoptando las medidas ahora necesarias para que eso no vuelva a ocurrir. Nosotros, por definición no, por normativa no podíamos admitir a un residente, a una persona infectocontagiosa. Hemos tenido que aprender a vivir con ello. Bien, los profesionales están formados, nosotros estamos preparados, pero hay muchas cosas por hacer para que esto no se vuelva a repetir y no se están haciendo. Porque la reconstrucción eso era para otra cosa. Sí, eso pero no era para reconstruir el país, doctor, era para otra cosa. Vendrá el otoño y volveremos a ser castigados. Burgueño, te veo muy en la tesis del vicepresidente Iglesias, que dice que somos tan buenos que seremos el modelo de pelea contra el COVID de Europa. Vamos a verle.
podemos apreciar un contraste notable en nuestra capacidad de controlar el virus a partir de las pruebas respecto a los meses de marzo y de abril. Y en ese sentido yo no soy quien para cuestionar los datos que llegan de otros países, pero creo que en nuestro país el esfuerzo que se está haciendo se va a convertir en una referencia internacional en muchísimos aspectos. Bueno, pues ya saben que somos el modelo, que somos tan buenos que a veces tal. En fin, tengo que ofrecerles algunas informaciones que pueden ser útiles. La clave del programa es ser útil en la interpretación, FETEN, seria, responsable y útil, que sea útil para ustedes. Han tenido que darnos así en la carita los del King's College de Londres sobre el tipo, las variantes, los grados de afectación por COVID y los síntomas. Yo creo que de eso podemos aprender algo todos. No tenemos que ir como en la Edad Media, decía usted antes, que aquí, es que este verano, este agosto ha sido durísimo. Los que han tenido la suerte de ir a la playa, me los imagino con los pies en el agua pensando, así que solo te puedes fiar de que has perdido el olfato, porque de todo lo demás, más vale que no te fíes, que decía el paisano. Bueno, los del King's College han venido a producir la luz y ahora ya tenemos 6 modelos de afectación por el COVID que pueden serles útiles. Vamos a ver. El COVID-19 no siempre se manifiesta de la misma manera. Unos lo han pasado como una simple gripe, otros pierden olfato y miles de personas han muerto en todo el mundo. Como ven, un rango de síntomas muy variado que desde la Universidad King's College de Londres han investigado a través de una aplicación y la participación de 2.600 pacientes de Reino Unido, Estados Unidos y Suecia han logrado identificar 6 grupos de síntomas. De hecho, aseguran que si se identifica el grupo, los médicos podrían predecir qué necesidades tendrá o la gravedad para anticiparse a poner tratamiento oportuno. La clasificación queda de esta manera, de menor a mayor gravedad. El primer grupo es el COVID similar a la gripe pero sin fiebre. Dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta y dolor en el pecho. El segundo grupo es un escenario similar al anterior pero se agrava un poco más con ronquera, fiebre y pérdida de apetito sumado a los anteriores. Aquí desaparece el dolor muscular. Este tercer tipo es un COVID gastrointestinal donde los pacientes presentaron diarrea sumado al dolor de cabeza, a la pérdida de olfato, a la pérdida de apetito, dolor de garganta, dolor en el pecho y también desaparece la tos. A partir de aquí los síntomas comienzan a ser más graves. Este es el llamado nivel 1 severo, con fatiga, dolor de cabeza y pecho, tos, fiebre, ronquera y pérdida del olfato. Al severo 2 hay que añadirle 2 síntomas más en este quinto grupo, la confusión y el dolor muscular. Y por último, el nivel 3 grave, que engloba todas las dolencias anteriores más dolor respiratorio, falta de aliento, diarrea y dolor abdominal. Casi la mitad de los pacientes que tuvieron síntomas del grupo 6 terminó hospitalizado, comparado con el 16% del grupo 1. Entre el 1,5 y el 3% de los pacientes de los grupos 1, 2 y 3 necesitaron ayuda para respirar. Sin embargo, el porcentaje aumenta en los grupos severos, donde casi el 20% de ellos necesitó respiradores. En definitiva, los investigadores aseguran que este modelo nos permitiría actuar mucho antes. Bueno, señores, espero que esto les sea sobre todo a ustedes Son los mismos útil. síntomas que la gripe española de principio de siglo. Parecidos. Ya te lo digo, son los mismos. La gripe llamada fuera de España gripe española. Sí, fuera de España, exactamente, sí. La cosa era un poco ofensiva porque la gripe corría por todas partes y el origen no fue España. No, no fue España. Pero bueno, alguien se aprovechó, como sucede tantas veces, y dijo, pues va a ser la gripe española, que estos apechan con lo que les echen, con los ERTE, con la renta mínima que no cobra nadie, con los escupitajos más estupendos, no sé si contaminados o no, de sus administradores para con los administrados, y los administrados nunca se quejan. No nos perdonaban que estábamos en paz entonces. Sí, no, es una Pues cosa eso, extraordinaria. precisamente, como había países en contienda, no hablaban de la gripe para no asustar, Sí, y aquí en España se hablaba, pues lo colgaron. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta quiero insistir sobre la contradicción de que en el país de las mascarillas, un país en el que los padres al volver al colegio ya cuentan que tienen que poner 120 euros para mascarillas, porque si no, están ahí, bueno, que se los comen vivos. En cambio, pues en el entorno, en nuestro entorno, las cosas no son así y los de nuestro entorno no van tan mal, qué paradoja.
Hacemos una pausita de publicidad. Bueno, doña Rocío Oya, supongo que para usted también es una sorpresa que donde hay respeto, distancia, insistencia en la distancia, si te acercas a alguien para preguntarle la hora o una calle, como que echa para atrás 2 pasos, todo el mundo va con mascarilla, se produce una de las infectaciones más graves del entorno europeo, y en el mundo no, hay países mucho peor. Pero otros de nuestro entorno europeo que no llevan mascarilla, que no es obligatorio llevarla y tal, resulta que tienen infectaciones menores. ¿Tú qué explicación te das a eso? Y vamos viendo imágenes de las calles en esos sitios del entorno europeo donde la gente, ya van a ver, no lleva mascarillas. Bueno, la mascarilla, un cachito de tela, pero que al fin y al cabo es una medida muy severa para los ciudadanos, porque al fin y al cabo nos están quitando la libertad de ir al aire libre sin la mascarilla. Esto también nos pasó previamente durante la cuarentena, tuvimos las medidas más severas, y yo creo que tiene que ver con una tendencia de quitarse la responsabilidad política. Es decir, yo pongo unas normas muy severas, no las están cumpliendo, por lo tanto la culpa es de la sociedad y no mía. Si yo ya estoy poniendo todas eso estas... que ves ahí es Copenhague, Dinamarca. Sí, sí, y en Italia este verano tampoco había mascarillas. Ni las mascarillas, los bares hasta arriba. Esto tiene que ver con las medidas severas que está poniendo la administración pública. Yo estoy haciendo esto, lo estoy haciendo más que puedo. Yo más libertades no puedo quitar. Ya he quitado fumar, ya he cerrado los prostíbulos, ya estoy echando la culpa a todo el mundo. Estoy dividiendo a la sociedad. No, mira este que va sin mascarilla, ese es el culpable. Pero yo no, yo estoy poniendo las medidas más severas. Entonces esto tiene que ver con un poco de evasión de responsabilidad política. Quiero entender, porque es que si no, en el resto de países no está... Eso es Francia. Francia, que por cierto... Francia, Italia, todos, somos los únicos. Un poco el tiro por la culata porque abrieron el lunes las escuelas y ayer tuvieron que cerrar 22 porque, en fin, había contagios a las puertas. Toco madera que no nos pasa igual, porque es que en ese territorio tampoco se ha hecho nada. Resulta que la señora Celaá asume el mando, señora Celaá, que por cierto en la Moncloa la llaman Crisantelmo. En fin, bueno, el caso es que... Alegre no es. El caso es que no se han hecho las cosas, que hay un miedo, un pavor a que llevar a los chavales al cole. Bueno, que tampoco es verdad lo que nos habían dicho, que los niños no se contagian, decían al principio, Burgueño. ¿Te acuerdas o no? Yo sí que me acuerdo cuando aquí me llamaban algunos padres diciendo, a ver si aprende usted, porque me llamaban, porque usted ha dicho que los niños son una esponja para las enfermedades infecciosas, claro, lo han sido toda la vida, para las respiratorias, para las dermatológicas, pues todos los padres y los abuelos están acostumbrados a que hasta algún piojo llegue a casa, ¿no? Los niños conviven y llegan, todos los padres están acostumbrados a que de la guardería llegan con los mocos y los mocos... Sí. Bueno. Y luego se nos ha caído otro mito, además de Messi, que se ha caído solo, se ha tirado del pedestal, otro mito, el que se contagia ya no se vuelve a contagiar. Pues resulta que sí. Bueno, eso son poquitos casos, tantos casos como que están siendo estudiados. Hasta ahora nos han publicado más de 6. El primero en Islandia. El pasado mes de abril me contó una amiga mía, juez, que su marido es médico, es científico, y me hacía referencia, dice, el caso islandés de este tipo que lo ha cogido 2 veces. Y dice, y esto no lo estamos dando mucha publicidad, y es verdad. Es verdad. Claro. Pero... No, si aquí hay muchas cosas que sospechosamente no tienen en ningún sitio cabida. Por ejemplo, usted se acordará, Burgueño, de cuando alguna vez hemos tenido una conversación al respecto, usted y yo. La gran esperanza del asunto este y de cómo vencerle el pulso al bicho es el plasma de los que han superado la enfermedad. El viejo método de la ciencia tradicional, ¿verdad? Coges el plasma, esto se lo aplicas a los enfermos graves y van y mejoran, ¿verdad? El suero antitetánico. Bueno, pues de eso me parece que la última vez que hablamos, usted y yo en junio, nadie ha publicado nada, nadie ha dicho que se estén haciendo estudios sobre eso y no se sabe absolutamente nada sobre esa razonable hipótesis. Pero se está poniendo. Es decir, lo que pasa es que no hay suficiente plasma porque lo que se hace en terapéutica desde hace más de 100 años, concretamente
lo que todo el mundo sabe, sobre todo los mayores, sabemos es que cuando alguien no vacunado tiene una herida, lo que se pone no es la vacuna, porque no existía, se ponía el suero antitetánico. ¿Qué era el suero antitetánico? Un plasma de un animal que por eso daba reacciones, porque se concentraba y se ponía. Y esto es un tratamiento muy, muy frecuente. Lo que pasa es que ¿cuánto tiempo duran los anticuerpos en este puñetero virus? Que lo es, ¿eh? Cuando se dice, algunos científicos lo titulan un poco más de puñetero, y lo es. Por lo tanto, la verdad es que está dando casos en los que no deja anticuerpos. Ha pasado la enfermedad, no deja anticuerpos, no son muchos, son muy pocos, no hay que asustar a la gente, pero ¿cuánto tiempo duran los que han salido? Pues hasta ahora podemos decir que sí que duran 6 meses, pero no podemos decir que duran 2 años. ¿Los de la vacuna van a durar más? Pues no lo sabemos. Y no sabemos si van a ser... La de Putin me temo que durará más. Sí, la de Putin... No, era una ironía a propósio del veneno. La de Putin es que no sé por qué se van a vacunar en Rusia, si en Rusia si en Rusia llevan en estos momentos... Usted y yo sabemos que las estadísticas chinas y las rusas no vale la pena imprimirlas. Dicen que llevan un millón y han fallecido 17.299, menos que en la gripe normal, flu, la influenza. A mí me pagaron para realizar un trabajo en la Unión Europea a propósito de cuánto por aproximación podía valer la moneda china, el yuan, y renuncié. Dije, mire, yo podía escribir las palabras más bonitas y las más tristes esta noche, pero no lo voy a hacer. Aquí tenga usted la asignación y búsquese a alguien que les quiera engañar, porque nadie va a poder averiguarlo. Bueno, a lo que vamos, y cerraremos el capítulo de lo, digamos, tentativo en cuanto a las preguntas que muchísimas se amontonan en la mesa y que uno no sabe cómo contestar. Y luego abriremos el capítulo reivindicativo, ese que tantos llevábamos esperando, a ver si alguien reparte estopa, porque el miedo guardia la viña. Si usted quiere que esto funcione, tiene que imputar a 8 o 10, porque si no lo demás, pues como todo vale, vamos a decir que lo que sea, ¿no? Bueno, yo debo una cosa, debo explicarles por qué no nos creemos a nuestras autoridades. Y antes hemos tenido un pequeño error porque no ha salido lo que yo quería que ustedes vieran, que es más o menos lo mismo, pero mucho más concreto. Vamos a ver, a Pedro Sánchez en campaña electoral, cuando le interesan el voto de los ciudadanos. Que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada, hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país. Somos nosotros, los humanos, las personas, los que podemos actuar como muro o como vectores de la propagación del virus. Evidentemente, la movilidad. Sin duda alguna, si recordamos las primeras semanas después del estado de alarma, como por ejemplo el contagio en los trabajadores del campo, los temporeros, posteriormente el ocio nocturno. En definitiva, ha habido una serie de relajamiento también por parte de la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección y de la emergencia sanitaria que han permitido una mayor circulación. Claro, como tenemos un alto concepto de nosotros mismos, es Pedro Sánchez y luego viene Dios, pues no vamos a decir lamento haber podido influir en que el comportamiento de mis conciudadanos no sea el apropiado. Lamento haber dicho algo que no fue bien interpretado, a lo mejor, ¿no? Pero eso, el lamento, el pido disculpas por, el cómo me duelen los muertos, vamos a saber cuántos son y cómo se llamaban, no lo van a encontrar porque para eso hay que tener alma. Y este lo gasta todo en cremas, no tiene alma. Por cerrar el capítulo comparativo, el que les ilustra y les permite tener su cuadro de mando sobre la situación de cómo va esto. ¿Cómo va esto en Holanda? Dice, pues hay una meseta de contagios, no unas pirámides de contagios, más o menos estables, sin grandes alteraciones y sin muertos. ¿Cómo va esto en Francia? Sigue un patrón como el nuestro de pirámide en cuanto a los contagios,
apenas hay muertos. Hay muy pocos muertos, pero haylos. ¿Cómo va esto en Suecia? Pues mira, en las últimas 12 semanas los contagios descienden. Mes de agosto y unas semanas de julio y las que llevamos de septiembre. Muy pocos muertos. ¿Cómo va esto en el Reino Unido? Pues han tenido una meseta estable de contagios, más o menos los mismos, pocas alteraciones y casi sin fallecidos. Y en Italia, que es la gran sorpresa, son los hermanos de al lado, su primera oleada es un calco de la nuestra, exactamente lo mismo, con una virulencia pues un poquito, en su caso, mayor, y sorprendentemente, pues ahora son una meseta con muy poquitos infectados y con muy poquitos muertos. Podemos decir, a pesar de que ha habido un pequeño aumento en las últimas 2 semanas, porque ellos no tienen, la gente no vive preocupada por la segunda oleada. No. Y ahora vamos a lo reivindicativo. ¿Cómo están las cosas de lo reivindicativo? ¿Qué os dicen los abogados? ¿Qué os dicen cuántas querellas quedan vivas? ¿Cuántas han caído de la mesa de estudio del blanco y negro judicial? ¿Cómo veis esta cosa? Empiezas tú. Hay que tener un poco de cuidado con esto porque se puede frivolizar mucho con las querellas porque hay muchos despachos de abogados que lo único que están buscando, aparte del interés mediático, es el interés económico. Por eso estás tú aquí y ninguno de esos despachos. Exacto. Estos lo que están haciendo es darse prisa para salir en medios, es decir, somos los únicos que estamos llevando esta causa, somos vuestra voz, pero ¿qué pasa? Que la justicia pues tiene unos procedimientos y da carpetazos. Si nos hacen bien las cosas, dicen, bueno, pues para atrás, esto no me sirve, y al final, como no tienen la información necesaria para abrir procedimientos, pues al final pues se les da carpetazo. Esto fue muy mediático hace unos meses, ¿no? Cuando varios despachos de abogados pues, salieron en todos los medios de comunicación diciendo que había centenas de querellas y demás. ¿Qué ha pasado con esas querellas? Que se han echado para atrás. ¿Qué pueden volver a hacer? Empezar otra vez el proceso. Las asociaciones de víctimas lo que estamos haciendo, porque hay muchísimas, por esto mismo que te comentaba antes, la necesidad de darles voz a las víctimas, porque nadie les está dando voz, es... Casi nadie, exacto. Por eso estamos aquí juntos. Es recopilar la máxima información posible y es verdad que es un proceso muy lento porque hay muchísimas víctimas. Bueno, tenemos los datos, hay ya 50 y tantos mil muertos, aunque las administraciones digan lo contrario, 27.000 en residencias, que todo eso conlleva familiares que no conocen absolutamente. Hay familiares, han llegado familiares, usted lo sabrá, que no saben ni dónde estaba el cuerpo, no sabían si estaban muertos, no había ninguna defunción, o sea, ha sido, es un crimen, es que al final y al cabo se está tratando con una frivolidad máxima. ¿Y qué pasa con esto? Pues que hay muchísimas familias interesadas en buscar la justicia y en buscar la dignidad que han perdido, pero es un proceso muy lento y también muchas veces la justicia está, muchos jueces no quieren llevar la causa. En junio salieron que varios jueces dijeron que no a abrir diligencias en este tipo de querellas. Solo una de ellas, Carmen, si no recuerdo, una jueza, fue la que empezó a recoger estas querellas de los despachos de abogados. Sí, pero sí, como digo, yo sí me acuerdo, sí. Es un proceso largo y un poco doloroso porque no buscamos venganza, estamos buscando el bien, la justicia y la dignidad para estas personas, y esto es lento porque cada caso individualizado conlleva tiempo y una recopilación de información muy amplia. No, la venganza nunca sirve para nada. ¿Y quién va a buscar venganza y sobre quién? ¿Quién decidió qué cosa? Nunca lo sabrás. ¿Has conocido quiénes eran los expertos? Pues eso, igual. No, sí, ahora bien, sí los conocemos, no había. Ahora bien, por el bien común sería bueno apartar por negligencia, tal vez por incapacidad total o parcial, o simplemente por interés objetivo de la salud pública, algunos de las esferas de decisión donde se han hecho las cosas mal. ¿Cómo queremos tener un país mejor si no estamos dispuestos a dar el callo en eso, a descararnos, a significarnos? Si quieren ustedes, a enfrentarnos, aunque no me gusta la palabra. Yo no le deseo ningún mal a Salvador Illa, pero que vaya a leer a Nietzsche, que es lo suyo, y que se deje de decidir los reglamentos sanitarios de este país porque no tienen ni idea de la gestión hospitalaria.
Lo mismo diría de mí, no es nada personal. Simón, pues hombre, la verdad es que visto lo visto que hace declaraciones políticas, que se dedica más a la política que a lo científico, y visto que en lo personal no hizo ni el MIR, pues hombre, a lo mejor resulta que hay alguien más capacitado. Si es que eso es gobernar, buscar al mejor para algo. Y además todos sabemos que en la administración y en la empresa el que vale para la guerra no vale para la paz. O sea que seguramente necesitan un relevo, porque han sido también para ellos momentos tensos, largos, duros, difíciles, etc. Bueno, pues oiga, a ver si les ayudamos con un empujoncito y tal. ¿Cómo está la justicia respecto a eso, don Carlos? En el Tribunal Supremo en estos momentos hay 51 causas, de las cuales hay 15 que son querellas y el resto, las 36, son denuncias. A ver, la mayor parte de ellas pues son homicidios imprudentes, peticiones de homicidio imprudentes, prevaricación administrativa contra la salud y la seguridad de los trabajadores, lesiones graves. De esas 51, posiblemente las que tengan más posibilidades de salir son las querellas. Pero normalmente cuando se presenta una querella contra el gobierno, y en este caso se ha presentado contra Salvador Illa y contra Pedro Sánchez y contra todo el gobierno, una palabra, en el Supremo tiene una norma, y es que tú tienes que ir con procurador y con abogado, o sea, que sea una querella. Si tú pones una denuncia, oiga usted, he tenido conocimiento de que esto ha ocurrido. Normalmente cuando va contra los próceres del Estado, los ministros y demás, te la tiran, te la tumban. Dicen, presente como tal. Entonces, ahora mismo hay que puedan tener alguna viabilidad, son 15 querellas, y esto evidentemente tiene mucho que ver en la Fiscalía del Tribunal Supremo. La Fiscalía tiene que decidir una estrategia sobre si son admisibles o no son admisibles. Todavía hasta ahora no se ha pronunciado de ninguna manera, pero es fundamental, porque cómo funciona el Supremo es, te viene una querella y tú, que es el juez de instructor, se lo pasas a la Fiscalía para que la Fiscalía califique. Y si la Fiscalía te dice que no ve nada, tú como juez no puedes ir contra nadie. Sí. Tiene que haber una acusación por nadie. Comprendo, pero no es un poco anómalo, discúlpeme, sí, el ego en el asunto, no es un poco anómalo que se cojan las 15 querellas y se aplique una doctrina sin tener en cuenta qué aportes de posibles comisiones delictivas tiene cada una, que no serán los mismos. No, tiene que haber un análisis, por narices de todas y cada una de ellas. Separadas. Sí, claro, evidentemente, separadas. Al fin y al cabo convergen en lo mismo. Si yo me malicio, la señora Dolores Delgado no puede dar instrucciones a un fiscal en el Supremo y decir, todo esto lo vas a, con el criterio que yo te vaya a decir, lo vas a tratar tú. Fíjate, ¿No puede ser? A ver, tú puedes llamar a quien quieras a tu despacho y decirle lo que tú quieras, pero en los últimos 10, 12 años la Fiscalía ha desarrollado una serie de estructuras, o de anticuerpos, si quieres llamarlo así, que dice que cuando un fiscal le ponen contra las cuerdas, ¿no? Y ya ha habido varios casos, y su jefe dice archiva, el fiscal puede convocar, o sea, hacer que convoque a la Junta de Fiscales de todo el departamento y que todo el departamento decida. Eso es una consecuencia de las reformas que hizo en su momento Cándido Conde Pumpido, que algunos dicen que fueron malas. Bueno, pues este es uno de los anticuerpos fundamentales, se ha hecho mucho más democrático. Entonces, si ocurriera ese tipo de historias, que no creo que en el Tribunal Supremo ocurra, porque estamos hablando ya de cosas muy serias, aunque también en cualquier juzgado son serias, pero si eso ocurriera, ten por seguro que nos enteraríamos. O sea, ¿por qué? Porque al final del camino hay extensiones que rápidamente sabes si la cosa va bien o va mal, si hay algún tipo de irregularidad o no. Por lo tanto, si hubiera algún tipo de indicación, que no creo que Dolores Delgado se atreva a dar ningún tipo de indicación, porque se sabría al final, evidentemente el escándalo sería mayúsculo. Uno puede ahora mismo decir, bueno, pero es la Fiscalía General del Estado. Yo creo que en este caso se está manteniendo... ¿Usted cree que a Dolores Delgado le importa la opinión de la opinión pública? No, le importa la opinión, sobre todo la opinión de su propia gente, de la propia Fiscalía. Es decir, la Fiscalía no es una cosa monolítica. Tiene gente que piensa de una forma y piensa de otra. Y no todos son seguidores acérrimos de lo que diga ella. No es... A ver, una amiga mía decía, que en paz descanse, decía que la Fiscalía era como Santísima Trinidad, una y trina. Es decir, el que estaba arriba decía lo que tenía que... Bueno, pues en los últimos años, los últimos 10 años, se ha desarrollado ese sistema de Junta de Fiscales en el momento en que si alguno se siente mal, lo lleva a la Junta de Fiscales. Es que ahora trina poco. Es más una que trina. Ahora bueno, trinar
A ver, no hay unanimidad interna en la Fiscalía, ya te lo digo. Es decir, que la Fiscalía es como cualquier órgano humano. Cada uno, hay disidentes que piensan de forma diferente y demás. Pero esto es tan sumamente importante que yo me atrevo a decir que si ocurriera alguna cosa rara la sabríamos prácticamente de forma inmediata. Lo que pasa, y este es un elemento, le tengo que preguntar a usted por las iniciativas judiciales que se conocen del mundo de la geriatría, y que tampoco sé qué suerte llevan, o a lo mejor nos puede aportar alguna sorpresa. Sorpresa no. que no hay muchas noticias. No hay ruido. No hay ruido. Sí, hay sorpresa grande. Ahí voy. Es que lo que ocurre es que en este país, que es un poco dado a la facundia, a la gamba gorda, al tira que ya lo arreglará otro, tú no te signifiques, ese tipo de cosas, pues la verdad es que hay que añadir una circunstancia, el miedo. Lo vimos en la Guardia Civil, que se creen que el cohete a Diego Pérez de los Cobos no era algo perfectamente maquinado para lanzar un mensaje, o a los funcionarios. ¿Recuerdan aquellos de la delegación del Gobierno de Madrid que se olvidaron de lo declarado a la Guardia Civil, en Tres Cantos? Fueron a ratificarlo al juzgado y dijeron, no, que ese día tenía yo una amnesia brutal. No, que va. Yo eso no lo vi ni sé de qué me habla. O a otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, antes hablábamos de los colegios. Los colegios se dedican pues, a sobrevivir o del IBEX, si quieren hablamos del IBEX, de cómo van y aplauden, ¿no? Bueno, pues eso, lo mismo da. El caso es que la sociedad española ha perdido elementos importantes de su libertad, de sus contrafuertes. Yo me fío de los médicos porque creo que los médicos tienen suficientes contrastes dentro de su propia profesión como para que cuando yo entro en un quirófano no jueguen al fútbol con mi riñón. Puedo exigir eso, ¿no? En un país en el que pago tantos impuestos. Y doy por hecho que cuando uno va al notario no va a pagar, sino que va al notario a que le hagan una escritura para tener unas garantías sobre algo. Claro, luego vienen los ocupas y todo se va a hacer puñetas. Pero bien, vale. La cuestión es que en eso este país ha demostrado pues no estar muy bien artillado, ¿no? Estar en una posición de enorme debilidad. La sociedad civil en realidad es una sociedad genuflexa, no sé si los que dependen del BOE al BOE, los que dependen de lo político, a no te metas que saldrás escaldado, ¿no? Y eso nos viene mal porque una sociedad tiene que tener contrapesos, Y claro, tú miras a la oposición, miras al gobierno y te da miedo el gobierno y no decides asaltar la barricada de nadie, para entendernos, ¿no? Carlos, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, tampoco podemos ser derrotistas a estas alturas. A ver, hay que pedir responsabilidades. Mira, esta semana yo estaba hablando con un amigo mío sobre el desastre anual, que tú conoces perfectamente, el informe Picasso y demás. Aquí nos faltará, cuando llegue el momento, cuando ya pasemos todo esto y volvamos a la normalidad, y no esta anormalidad, que la llaman no anormalidad, esta anormalidad, tenemos que hacer una investigación y saber concretamente qué ha funcionado esto mal y quién es responsable. Yo creo que eso no lo deben, evidentemente. Lo deben por la cantidad de gente que ha muerto, que ha fallecido, por la cantidad de gente que ha quedado lisiada, fastidiada, que les ha alterado completamente la vida y porque nos han robado una parte de nuestro tiempo y de nuestra felicidad. Por lo tanto, yo creo que, vale, este es el momento, ahora mismo es el momento de decir lo que está bien, de exigir que se hagan las cosas bien. Pero va a llegar un momento en el cual tenemos que exigir que nos cuenten por qué se ha hecho mal, por qué en los centros como los suyos pues no ha habido ayuda de ningún tipo, por qué en los primeros momentos estaban todos avisados y nadie hizo nada. O sea, aquí hay responsables y esos responsables tienen que pagar, aunque sea señalándoles públicamente. Esto no puede quedar así, no se puede ir de rositas. Pero fíjate, sería una oportunidad extraordinaria ahora que están sentándose a hablar de unos presupuestos que no ha escrito nadie. Se sientan a hablar de una hoja en blanco, pues que la oposición, todos y cada uno, fueran a decirle a Sánchez, mira, como no hagas una auditoría, como se está haciendo en Francia, por ejemplo, claro, como no hagas una auditoría de que ha fallado y para poner medios y que no vuelva a fallar, yo contigo no hablo de nada. Y a lo mejor así conseguíamos eso, pero es que aquí da la sensación de que todo el mundo ha pasado página. Si no fuera porque estamos en una segunda oleada que da miedo. Pero si ojalá sea así, en los colegios no pasa nada, pues nos acostumbraremos a vivir con 60 muertos diarios, 2.500 llevamos en este momento desde que se levantó el estado de alarma,
de esto no se habla. En el Parlamento de esto no se... No sé cuánto tiempo hará que no se reúne Burgueño en la Comisión de Sanidad del Congreso del Senado. Pues ha hecho vacaciones, como Pedro Sánchez. Pedro Sánchez más escandaloso, se ha ido a la Mareta y tal, y luego no sé dónde. A Doña Ana han puesto unas mosquiteras de 9.000 pavos y tal. Pero los otros también se han ido de vacaciones. Sí, es vergonzante la situación, la falta, digamos, de análisis, de reflejo, de espejo de cómo está nuestra sociedad. Las personas se puede entender que la ciudadanía pues esté en estos momentos tenga confusión, pero debería haber líderes claros. Pero es que no ha pasado esto en otros momentos históricos del país. La epidemia del colza pues se movió lo suyo, La epidemia del colza, con unos cuantos menos, fue motivo de nada menos que de una moción de censura que puso encima de la mesa. Y sirvió de trampolín socialista al grupo socialista para conseguir el poder, gracias a un señor que, por cierto, no le pidió nada a la política luego, que se llamaba Ciriaco de Vicente. Sí, pero me acuerdo perfectamente. Y además generó indemnizaciones para muchos con ese problema y para muchos otros que ni siquiera lo tuvieron. Entonces me tengo que preguntar si es que la oposición del Partido Socialista en estas circunstancias es más efectiva que la oposición del Partido Popular. Eso es una buena pregunta. Me lo tendría que preguntar. Pasa que fíjate, doctor, hay una cosa que es fundamental. A ver, estamos en una crisis democrática. Yo lo que estoy viendo es que cada partido va a su puñetera bola, y perdón por la expresión, pero es así. Todo el mundo va a su bola. Yo he vivido en Inglaterra y hay una cosa muy clara. El tipo que es elegido en su circunscripción se debe a sus electores. Aquí no, aquí se debe al partido. Da lo mismo lo que hayas hecho. Aquí, evidentemente, tenemos que pasar por una revolución democrática que tendría que pasar, evidentemente, por cambiar el sistema de votación. Es decir, que haya, como en Alemania, hay circunscripciones en las cuales se vota al candidato y luego después hay una corrección de tipo proporcional. Pero yo, por ejemplo, en Inglaterra, si viviera en el distrito de Lambeth, yo podría ir, si tú eres mi miembro parlamentario, yo podría ir, después de tener un problema de lo que fuera con mi ayuntamiento o con lo que fuera, a ti, de decirte, mira, Xavier, tengo este problema, no me lo han solucionado. ¿Y sabes lo que harías tú? Me lo solucionarías. Hombre. Porque tendrías 2 o 3 personas trabajando contigo y una secretaria que estuviera moviendo todo eso en la administración para que me soluciones el problema. Porque tú y a lo mejor no te he votado, evidentemente. Eso es lo que no tenemos aquí. Aquí resulta que yo, si quiero ser político, quiero ser del Partido Popular o quiero ser del Partido Socialista, me apunto a la vida interna y al final me meten en la lista y salgo de político. Y estoy 4 años. Eso no es democracia. Eso es lo que yo echo de menos aquí. Aquí falta revolución democrática, revolución en la cual el pueblo se sienta representado por su gente. Y ahora mismo no los tenemos representados para nada. Eso es una sociedad... Estoy de acuerdo, perdón, que hay... perdona. No, venga, por favor. Hay algo que denota cuál es esta posición de falta de democracia, pero sin embargo estamos observando cómo el Partido Socialista en Madrid no levanta toda su agresividad porque está qué ha pasado en la nación y qué ha pasado en otros sitios, pero sin embargo está haciendo una política de agresividad contra el gobierno de Madrid, precisamente a costa del COVID. Es decir, aquí se mide mal. ¿Qué hace entonces el Partido Popular no poniendo las cosas en claro y buscando qué ha pasado en todo el país, incluido Madrid? Incluido Madrid. Es decir, seamos conscientes de que, por lo tanto, el ciudadano está indefenso, indefenso, no tiene orientación, no tiene líderes que le hablen. Sí. Es una situación clara. Ni un guionista le hubiera podido escribir el marco de referencia a Pedro Sánchez más cómodo y más fácil que el que tiene actualmente. Hacemos una pausa y luego estos señores, vamos a hablar con ellos explícitamente, doña Rocío, vamos a hablar con ustedes sobre qué medidas se han previsto para echarle una mano a la víctima del COVID que ha salido con secuelas de un hospital. ¿Qué ayudas le vamos a dar? Los sanitarios, es evidente que es la sanidad universal,
pero ¿y si necesita una cuidadora, un cuidador? ¿Y si necesita un tratamiento terapéutico que se tenga que administrar fuera de España? ¿O y si necesita un fisio? ¿Y si necesita...? ¿Esto cómo se arbitra? ¿Va a tener una ayuda como tuvieron los de la colza? ¿Alguien se plantea empujar ese razonamiento? Nos vamos a publicidad y a la vuelta lo hablamos. Bueno, lo prometido es deuda. ¿Alguien piensa que alguien puede quedarse atrás por culpa del COVID en lo económico, en lo personal, que sale del hospital y va a tardar muchísimo en volver a trabajar, o a lo mejor no puede hacerlo? ¿Alguien piensa que puede necesitar de cierta ayuda doméstica o que puede necesitar de cierta ayuda en el territorio, por ejemplo, psicológico o incluso psiquiátrico y muchos otros? ¿Alguien tiene la delicadeza, además de dedicarle un funeral así medio masónico, que hay que hacer algo por ellos? Ayudas de momento no hay ni se las esperan por parte de las administraciones públicas, pero es cierto que después de pasar una enfermedad, ya sea en el hospital o en tu casa si se es joven, hay secuelas, y hay secuelas muy variopintas, porque puedes tener problemas de corazón que antes no tenías. Se ha hecho un estudio que de repente empiezas a oler cosas que antes no olían así, o que te han cambiado por completo la percepción de las cosas, del olor. Y esto claramente afecta a la vida laboral de la persona, a la vida psicológica de la persona, a la vida diaria de la persona. Si tú tienes un fallo en el corazón por... La vista, los riñones, el hígado, los todo. Trombos, yo qué sé cuántas las cosas. Y ahora mismo lo que se están haciendo estudios, obviamente no podemos saber mucho, porque lo que están haciendo estudios a corto plazo de cómo está respondiendo el COVID a la posenfermedad, pero sí que está afectando a las víctimas, y sobre todo lo más urgente y lo más característico de esto son los daños psicológicos, pero no solo de los pacientes, sino de las familias que han perdido a las víctimas. El daño psicológico es brutal, porque además hicimos en la Fundación una conferencia con un psicólogo y nos decía que la falta de despedida, o sea, no se pudieron despedir de las circunstancias han sido doblemente graves para las familias. Entonces, no ha sido una muerte y me despido, le hago el funeral y ya está, sino que ha sido trágico, ha sido muertes trágicas. Entonces, las secuelas van desde las familias, amigos, familiares, pero también a los pacientes, pero sobre todo a las familias que no se han podido despedir, y esas son las que más se están oyendo y las que más nos están llegando, son las consecuencias psicológicas que están teniendo. Nosotros como asociación lo único que podemos hacer son todos los psicólogos que se están ofreciendo gratuitamente a atenderles a una atención primaria, no una terapia, pero una atención primaria a estas familias. Bueno, la administración eso es gente buena. Sí, sí. Que eso no lo tiene que organizar ella, y como no lo organiza ella, funciona. Pero pero es que esto es lo que me sorprende, que nosotros todo esto lo estamos haciendo por un servicio público, nada más. O sea, la sociedad no estamos ganando absolutamente nada con esto. Pero si estábamos haciendo el efecto llamada a profesionales, psicólogos, abogados, médicos, que de verdad están intentando colaborar con nosotros, ¿cómo es posible que la administración pública, que tiene esa capacidad, no esté ayudando a las familias, a las víctimas, y sobre todo que no haya ni un comité de expertos? O sea, es que absolutamente por lo menos nada. Que lo agradezca y que se persone, que lo anime a la participación, no se le busque una deducción fiscal a quien contribuya generosamente con sus esfuerzos profesionales. Nada, eso nunca. Y por cierto, antes de preguntarte, Echevarría, a propósito de cómo está la cosa en las residencias geriátricas en torno a las ayudas, porque alguien, a lo mejor, visto lo visto, precisa de un poquito de ayuda económica, ¿no? Sí, claro. Una línea de créditos para ver si... Lo que no cabe ninguna duda es que tenemos una ley de la dependencia, y en función del grado y la dependencia que tiene y de la capacidad económica, tiene una asistencia que puede ir desde la gratuidad total hasta unas ayudas bastante interesantes. Pero lo que tampoco cabe ninguna duda, y además se configuró como el cuarto pilar del estado de bienestar social, y que iban a poner el dinero todo el que hiciera falta,
pues tenemos en España actualmente más de 200.000 personas que, teniendo derecho reconocido para recibir una prestación en base a la ley de la dependencia, no la están recibiendo y están falleciendo sin recibirla. Entonces sería muy interesante, claro, que recibieran estas ayudas estas personas, pero me permite ser muy pesimista cuando los que tienen reconocido por ley su derecho a recibir una prestación no lo están recibiendo. Esto a más a más. Pero es que pasa lo mismo con los trabajadores. Es que llevamos 7 meses que no somos conscientes de eso, y 7 meses en los cuales se tendría que haber ido trabajando, o la administración debería haber ido trabajando, y hoy o ayer o antes de ayer se empiezan a plantear que qué va a pasar con los padres de los niños contagiados. Sí. Tendríamos que volver al colegio en un momento dado. Tendrían que haberlo previsto, para eso están los administradores, y de repente empiezan a decir que si han estudiado la norma y que, hombre, no cabe esa pequeña ayuda en la norma, que lo van a estudiar. Lo he oído hoy o ayer del secretario de Estado de Seguridad Social. Dice, bueno, vamos a ver, no has tenido 7 meses para trabajar esto. Para impactarles a todos ustedes, van a ver 2.500 fallecidos desde que depusieron el estado de alarma. 2.500 muertos más, que hay que añadir a los que ya conocíamos, ¿cuántos eran? 44.868 los certificados por el país, a pesar de que al gobierno le incomode, ¿no? Y esto es un suma y sigue. Y luego, pues claro, esto que decías tú de las ayudas, pues luego resulta que tiene unos recovecos espantosos. Por ejemplo, los ERTEs dijeron 70%, vais a cobrar el 70%, no os preocupéis que aquí está Pedro, que el escudo social, que no quedará nadie atrás, ¿qué tal? Bueno, luego la letra menuda, llegó el que tuvo que hacerlo, no sé quién sería, porque desde luego la ministra Yolanda Díaz no fue, como tenga que sumar y restar, sería. Y dijeron, bueno, vamos a poner un tope, no va a ser el 70% en algunos casos, pero muy pocos, ¿eh? Bueno, pusieron el tope y ahora nadie se atreve a decirle a este país, no tenemos dinero. Hemos gastado en tantas tonterías el dinero de ustedes que no podemos comprometernos y tal. Y bueno, pues ayer ya saben que fracasó el acuerdo para prolongar los ERTEs, que hay 800.000 españoles que están colgados de la brocha esperando a saber qué, que muchos de ellos irán a ser ERES, que al gobierno le conviene que sea lo más tarde posible, no por el interés general, para que no engorden las cifras del paro. Esa es la triste realidad. Y sin embargo, nos dan, pum, pum. Renta mínima, porque tal, porque no se puede quedar nadie atrás y somos estupendos. Muy bien. O resulta, la piden 750.000 españoles. Bueno, la aprueban menos de 400.000, 370 y tantos mil. Y se la conceden a 30.000. ¡Ole! Pues sí que hemos protegido. Es bárbaro cómo nos protegen. Eso sí, se les han colado algunos que les han pagado los ERTEs estando ya trabajando. Y a esos los van a moler a palos desde la agencia tributaria. Son los malos efectos, porque para comer sí, para pagar no, pero para cobrar está abierto todos los días la agencia tributaria. Los graves, 6 son graves problemas de haber contraído, sin quererlo, la enfermedad del ERTE, porque ya le podemos llamar así, ¿eh? Ya es una enfermedad estar colgado de la brocha de estos tíos. Los ERTE han pasado de ser completos desconocidos a convertirse en el instrumento laboral más utilizado en la crisis del coronavirus. Desde la declaración del estado de alarma no han estado exentos de discusión, sobre todo por los retrasos en los pagos que se han venido produciendo por el colapso del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Además, las cifras que ha estado dando sistemáticamente el Gobierno sobre el número de personas sin cobrar no han cuadrado en ningún momento, lo que ha avivado todavía más la polémica y ha despertado la sorpresa de los afectados por el ERTE. Los motivos, estos, vean, la reclamación con intereses. Aquellas personas que hayan recibido cobros que se hayan originado de manera indebida recibirán una notificación para proceder a la devolución de estos cobros. Una vez que se haya notificado este requerimiento, dispondrá de 30 días hábiles para realizar este trámite, sin recargos ni intereses si se realiza en el plazo correspondiente. Si no devuelven el dinero en plazo, vendrá la penalización. En septiembre cobrarán menos. Este es otro de los sustos que se van a dar los trabajadores afectados por el ERTE.
dejando a un lado los retrasos en los pagos y los errores que ha cometido el Gobierno al frente de esta gestión. Todos los afectados por un ERTE empezaron cobrando el 70% de la parte que le corresponde. Y esa mensualidad ha sido la misma durante los 6 primeros meses. Una vez pasado este periodo, la prestación se reducirá al 50%. Esto significa que, como los ERTE comenzaron a mediados de marzo, todos los que continúen en ERTE a mediados de septiembre van a ver reducida su prestación en la nómina de octubre de forma generalizada. Pero no solo esto, porque hasta cuándo se extenderán los ERTE asociados al coronavirus es otra de las grandes incógnitas. Después de varias prórrogas, el Ministerio de Trabajo ha establecido el 30 de septiembre como fecha límite. Sin embargo, son muchos los sectores y las patronales que exigen la ampliación de este mecanismo. De momento, la ministra Yolanda Díaz no ha cerrado la puerta a hacer excepciones en determinados sectores, pero todo apunta a que los ERTE por COVID les queda menos de un mes de vida. Después contarán con unas condiciones menos beneficiosas para trabajadores y empresarios. Por ello, la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿cuándo el Gobierno dejará de darnos quebraderos de cabeza por culpa de sus malos cálculos con nuestra economía? El tiempo que haga falta, dijo Yolanda Díaz, que no ha tenido la decencia de pasearse por una oficina del SEPE, que es el sitio donde alguien que se queda en paro en el mes de marzo, le dicen que le dan hora para el mes de octubre, para ir a ver sus papeles y administrarlo y ponerlo a cobrar. La percepción, que no es un subsidio, no es un regalo, es que te devuelves lo que tú has cotizado para el desempleo. Bueno, pues a pesar de eso, el SEPE no ha funcionado ni con los ERTEs, ni con las rentas mínimas, ni con los parados simples y molientes. No ha funcionado nunca. En cambio, ella está, que se escucha y se encanta ella misma. Una barbaridad. Lo que haga falta para todos y nada, esto es una cosa radiante. ¿Y la oposición? Bueno, está otras cosas, la oposición, que si pactaremos, no pactaremos, porque las ayudas que llegan de Europa... ¿Alguien sabe algo de las ayudas que han llegado de Europa? ¿No? Bueno, pues nada, a lo mejor tenemos que salir de este lío por nosotros mismos, para lo cual es absolutamente necesario, como ocurrió... Oye, si había aquellos a los que llamaban cayetanos, ¿ahora que España está de vacaciones? ¿O cómo es esto? No me lo explico, francamente. Lo de Cayetanos habría que cambiarlo, ahora habría que llamarlos cucos, ¿no? Lo digo porque Cayetana también se fue con los idus de agosto, ¿no? Bueno, el caso es que uno se queda perplejo de la poca armadura que tiene este país, que le vencen la voluntad a unos poquitos y ya todo miel sobre hojuelas y van pasando hojas y ya nadie se acuerda de lo que era obligatorio admitir pues no sé, en abril o en mayo o en junio o en julio. Se van sumando argumentos, pero no avanzamos. Doctor, ¿qué? Te veo muy afligido. No, es un panorama absolutamente... El país... El virus nos ha despertado cosas. O sea, el virus nos ha puesto en evidencia una falta de solvencia del país en una ley de dependencia. Una ley de dependencia que fue una magnífica ocurrencia porque era necesaria, pero no se puso el dinero para tenerla. Correcto. Es decir, una ley fantástica sin financiación. Sin financiación de ningún tipo. O sea, tipo. no se puso financiación. Ahí empezó la cosa. Claro, llevaban los alemanes, esto fue del 2003, llevaban los alemanes desde el año 80 del siglo pasado ya poniendo un incremento en las cuotas para la ley de dependencia. Y aquí nos empezábamos a reír. Se da la ley de dependencia en el año 2003, hemos hecho la ley de dependencia, pero está sin financiar. Por lo tanto, esto es la realidad. No tenemos dinero. Y ahora estamos diciendo, en sanidad deberíamos estar en el 6% de lo que... No, deberíamos estar en el 7%. Ayer vi que algún ministro dijo, vamos a estar seguro que vamos a conseguir que en la sanidad estemos en el 7%.
lo han acertado. Yo creo que vamos a estar en el 7,5 si no disminuyen los costes de los ventiladores, de todo lo que tenemos que comprar fuera. Eso, como estábamos en el 6, pero eso se va a encarecer a no ser que disminuyan los gastos salariales, es decir, que bajen el sueldo, realmente vamos a estar en el 7 porque ha bajado el Producto Interior Bruto. ¿Me explico? Es decir, ¿Y de qué forma? Que de qué forma vamos a estar en el 7 o en el 7,5, desgraciadamente, porque el Producto Interior Bruto se nos ha ido al 20, por debajo. Sí, sí. Así es. Bueno, Carlos, entonces, en el territorio judicial no espero yo ninguna alegría. Bueno, vamos a ver que el gobierno, Salvador, el presidente del gobierno y demás han sido acusados de homicidio imprudente, han sido querellados por homicidio imprudente, que son cosas muy serias, evidentemente. Lo que pasa es que, a ver, la justicia es un elefante que va lentamente y avanza lentamente, pero al final llega a su fin. Entonces, el gran desafío que tiene la Fiscalía en estos momentos es si dar el visto bueno o no a este tipo de querellas, que no solamente es homicidio imprudente, sino también es prevaricación administrativa, es una serie de cosas que son muy serias. En un grupo hay un grupo de abogados o un grupo de afectados, son 3.000 y pico, que han presentado también otra querella. La Guardia Civil ha presentado una denuncia, la Guardia Civil, la asociación de la Guardia Civil, que es increíble. Han tenido una cantidad de bajas importante. La CESIF, el sindicato también de funcionarios, que son sanitarios y demás también, que decir, a ver, estos son palabras mayores, esto no puede decir, no, esto no hay nada, aquí cerramos esto y ya está, y punto y pelota. Yo confío en que vamos a tener, lo que pasa es que no va a ser ahora mismo, ya te lo digo, no va a ser en octubre, en noviembre, esto va a tomarse su tiempo, pero que vamos a tener sorpresas, ya te lo digo que vamos a tener sorpresas. La justicia nos ha dado sorpresas en los últimos años, aunque muchas veces pensamos que, bueno, esto ya sabes, tal. El proceso fue una sorpresa al final del camino. Y en este caso hay demasiada fuerza intelectual, demasiado interés, demasiado también dolor como para que esto se dé carpetazo así como así. Yo insisto, esto tiene que terminar, si tenemos que terminar de alguna forma, con una auditoría, con un informe sobre lo que ha ocurrido y pedir responsabilidades, que no hay otra. Por nuestro propio salud como país. Es que no se puede permitir que esto pase simplemente como algo que, bueno, nos ha venido de China, se han muerto 50.000 personas y, bueno, ya está, otra cosa mariposa. Es que no, es que se han muerto padres, que se han muerto madres, que se han muerto abuelos, que se han muerto leyendas, gente que ha dejado este país muy alto, jóvenes, niños. Esto es muy serio, es lo más serio que nos ha ocurrido en 40 años de democracia. Pero sí que es verdad que si la sociedad no se ha levantado ahora justo cuando estamos todos tan indignados, ¿cómo lo va a hacer después? Es verdad que la justicia puede responder más tarde, pero nosotros responderemos más tarde como sociedad porque es que ahora mismo estamos exigiendo muy poco a las administraciones, estamos silenciados. Básicamente yo esperaba muchísimo más levantamiento por parte de la sociedad española. O más reforma, porque hay otra manera, dice, oye, pues vamos a discutir esto de la atención primaria, vamos a discutir el nudo que tiene que haber entre residencias o colegios y atención primaria, claro. Vamos a replantearnos todo, porque un país, que es lo que no ha quedado claro, parece, un país que tiene esta mortandad es un país que ha fracasado. Es un país que ha fracasado en el servicio a esos ciudadanos. Claro, no puedes pasar página y decir, sigo con lo mismo. Y sobre todo que si olvidamos lo que ha pasado, estamos condenados a repetirlo. Y lo vamos a volver a repetir. Nosotros no nos cansamos de decirlo. Va a venir una segunda ola, va a venir el otoño, va a venir el invierno. Y va a volver a ser grave. Nosotros nos hemos preparado. ¿Se ha preparado la administración? Rotundamente no. Pero es que se tendría que haber preparado preventivamente, todavía está a tiempo, tiene que reforzar primaria como primera medida inmediatamente. Y sin embargo, las noticias que tenemos de primaria, y lo estamos viendo nosotros particularmente a diario, es que están prácticamente colapsados, están sin medios, están sin recursos humanos, están sin material, la están prácticamente desmantelando. Pero si es lo más fundamental y lo primero que tendrían que haber actuado sobre ello. No, al contrario. No han hecho el mapa serológico que estamos diciendo. No sabemos cuáles están inmunizados o cuáles no, de nuestros trabajadores, de nuestros residentes, para actuar, para poder aislar en según qué casos, etcétera, etcétera. No se ha hecho nada. Y no ha habido una reflexión. Por ejemplo, uno de los problemas que tenían estos señores. Ha fallecido un anciano en mi residencia, pero la funeraria dice que no me acerco por ahí. Sí. Por poner un ejemplo, podríamos hablar de... Me han dicho que a fulanito no le han dejado entrar en el hospital porque ha dado la edad y le han dicho que vaya a paliativos.
pues hombre, yo creo que esos colectivos tendrían que haber aprovechado este tiempo para hacer una reflexión de cuál es su función social, ¿no? Y decir, oye, no, esto ha pasado, no tiene más tal, a que le pillen, pero esto no puede volver a pasar. Correcto. Es que os acordáis todos perfectamente de las declaraciones de la ministra de Defensa cuando dice que entra la UME y que se encuentra con cadáveres en las residencias. A las 11 de la noche. Y que había pacientes Muertos residentes infectados conviviendo con residentes no infectados. Por favor, si es que se llamaba como se lleva haciendo, es que vamos a ver, nosotros llevamos funcionando más de 30 años, ¿eh? Y como se lleva haciendo correctamente, y en cuanto hay un fallecimiento, inmediatamente se comunica, y nos decían desde las funerarias, no podemos ir a recogerlo, y tardaban 3 o 4 días. ¿Cómo no te ibas a encontrar el fallecido en la residencia? Si es que cuando teníamos un infectado intentábamos derivarlo y no nos lo permitían, ¿cómo no iban a estar conviviendo unos con otros? Es que eso es muy grave, y también se ha pasado un poquito de soslayo sobre esas declaraciones que causaron grandísimo escándalo, intentando criminalizarnos a nosotros cuando hemos sido los afectados de esta pandemia, porque nos han dejado completamente solos, sin medios, sin protección, sin recursos materiales ni humanos, y encima se nos quería criminalizar. Me parece poco serio, pero me parece muy poco serio, todavía más, es que no se hayan tomado las medidas, porque estamos como en marzo, ¿eh? Se abrieron diligencias. ¿El vicepresidente segundo del Gobierno en algún momento se ha reunido con vosotros? El vicepresidente segundo del Gobierno no sabe lo que es una residencia y lo ha demostrado. No sabe lo que es una residencia. No se ha reunido con nosotros, y nosotros hemos pedido y hemos solicitado como patronal, no una, sino varias ocasiones, el reunirnos para decirles que es... Y nada. En absoluto. Pero bueno, hombre, ya sabe usted, mejor que no vaya, porque ya sabe usted lo que piensa de la gente mayor. Habrá oído aquellas declaraciones, sí, por supuesto, de que se subieran al helicóptero con el Papa y se fueran a no sé qué sitio, y luego todas esas cosas. Es un gerontófobo, claramente, ¿no? Odia a la gente mayor, no sé cuál es el motivo. Pero me sorprende mucho la gente de izquierdas, que es aparentemente tan decidida, partidaria de los que se valen menos, de los que son pues más vulnerables, ¿verdad? No hay nadie más vulnerable que un anciano. Ni siquiera les importa a los partidos lo que vota, porque la mayor parte no vota. Correcto. No hay una disidencia en Unidas Podemos, ni en el PSOE, ni en ningún partido, de la derecha, del centro, que diga, oiga, no, yo es que sabe que le digo que a esto no juego, que si no se les pone nombre a los 45.000, no, y que si no se renuevan cosas en este pacto social que tenemos, pues con la moral con la que algunos acuden al esfuerzo, yo no juego y pies en pared. Bueno, por eso hemos querido dedicar este programa, por eso les doy muchas gracias a ustedes 4 que hayan querido estar conmigo esta noche de sábado, sobre todo teniendo en cuenta el grupo innumerable de fans que tiene el doctor Burgueño, que haya querido estar aquí atendiendo ese tipo de cosas es más de agradecer. Bueno, esta sociedad, como tú dices, se le debe mucho y le debemos la aportación de cada uno individualmente. Me encanta el título que le das a tu programa. No tenemos tiempo para más. Les agradezco a todos su interés desde sus hogares, les deseo buen fin de semana en lo que quedan y les emplazo para el próximo sábado a las 10 de la noche para otro Más se perdió en Cuba. Gracias.